Imaginad por un segundo la brisa del mar Cantábrico, el ruido de los carruajes pasando sobre los adoquines y sobre todo ese olor inconfundible a tinta fresca. Hoy vamos a viajar directamente al 13 de marzo de 1886. Y ojo, no vamos a leer simplemente un documento viejo, no, vamos a abrir de par en par una auténtica cápsula del tiempo. Hablo de la edición de aquel día del periódico El Oriente de Asturias, concretamente su número 50. Un ejemplar que encierra el alma, los miedos y el pulso diario de Llanes, una vibrante villa costera del siglo XIX. A ver, es increíble cómo unas cuantas hojas de papel pueden contarnos tantísimo sobre toda una civilización. Bueno, vamos al grano. Fijaos en la cabecera. Es que es una auténtica obra de arte, ¿verdad? Con esa tipografía tan ornamentada que parece gritarte para que le prestes atención al instante. Y justo debajo incluyen una declaración de intenciones que no se queda corta. Se definen como una revista semanal de intereses morales, materiales, noticias y anuncios. O sea, no estaban ahí solo para contar si iba a llover o no. Querían ser, nada más y nada menos, la brújula moral y económica que guiara el destino de toda la región. Casi nada. Para desgranar a fondo este viaje al pasado, hemos dividido nuestra exploración en 5 paradas clave. Empezaremos con el espíritu de la época, bajaremos a la cruda lucha por la supervivencia económica, nos meteremos en la cultura, literatura y crítica, escucharemos los ecos de la calle y terminaremos analizando la vida cotidiana y comercio. Sección 1. Espíritu de la época. El idealismo de 1886. El editorial de portada va directo al grano, sin rodeos. Con esta frase sobre la asociación voluntaria, los editores estaban lanzando un mensaje superpotente y progresista. En una época en la que la política estaba llenísima de trifulcas y partidismos, ellos pedían a gritos que la comunidad se uniera por un bien mayor. Estaban convencidísimos de que el progreso social no iba a salir de las peleas, sino de apoyar a las instituciones locales como el famoso Fomento de Llanes. Básicamente le decían a cualquiera que tuviera dinero, conocimiento o influencia: oye, arrima el hombro por el bien común. Era idealismo puro y duro, impreso para que todo el mundo lo leyera. Pasamos a la sección 2. Lucha por la supervivencia económica. El comercio portuario. Claro, ese tremendo idealismo chocaba de bruces con la cruda realidad. Para una villa como Llanes, el mar era absolutamente todo. Y aquí se nota una frustración local enorme respecto a la logística del puerto. Se quejaban amargamente de cómo los grandes centros logísticos vecinos, concretamente el puerto de Santander, estaban literalmente absorbiendo todo el comercio y el capital. Relatan con muchísima ansiedad cómo su propio dinero se estancaba mientras veían cómo las grandes rutas comerciales pasaban de largo, dejando a la economía local al borde de la asfixia. Y llegamos al meollo del problema. Aquí es donde el tono se vuelve súper dramático y urgente. Abogan, casi a la desesperada, por restablecer el equilibrio y conseguir una aduana de primera clase para poder importar alcoholes. Argumentan que sin esa oficina aduanera, el comercio seguiría hundido en la miseria y la recaudación de impuestos se fugaría a otras provincias. Vamos, que para ellos esto no era un aburrido trámite administrativo, era una cuestión de supervivencia económica. Sección 3. Cultura, literatura y crítica. Letras y debates. Pero, oye, que no todo iba a ser hablar de barcos y aduanas. Si pasamos a las páginas interiores, nos encontramos de bruces con debates culturales súper intensos y, la verdad, bastante despiadados. Por ejemplo, ¿cómo creéis que reaccionó la prensa local ante un libro escrito por Casta Esteban, la mismísima viuda del archiconocido poeta Gustavo Adolfo Bécquer? Ella, apremiada por una situación económica terrible tras la muerte de su marido, intentó abrirse camino escribiendo un libro titulado Mi primer ensayo. La pregunta es: ¿la recibieron con los brazos abiertos? Pues la verdad es que no. Es fascinante ver la brutal honestidad, por no decir crueldad, de la crítica de entonces. El periodista reconoce abiertamente que la autora escribe por pura necesidad, para escapar de la miseria, pero aún así no se corta ni un pelo en destrozar su enfoque realista. Básicamente, le aconsejan que deje de reflejar los defectos humanos y le dictaminan desde su pedestal sobre qué tipo de historias debería escribir una mujer. Es un ejemplo perfecto de lo pasional, ardiente y súper subjetivo que era el periodismo literario del siglo XIX. Vamos con la sección 4. Ecos de la calle. Sucesos en Llanes. Y de pronto, el periódico hace un salto espectacular desde la literatura nacional a los puros cotilleos de la calle. Las noticias breves locales son una auténtica joya. De una tacada nos informan de un grave accidente de carruaje en La Rebollada que dejó malherido a un miembro de una familia importante de la zona. Luego, se lamentan de que la lluvia ha arruinado por completo el carnaval. Y para rematar, sueltan una queja pública, muy descriptiva y casi cómica, sobre una plaga de perros esqueléticos y hambrientos que armaban un ruido atronador ladrando por todo el centro de la villa. Esto es la vida de barrios sin filtros. Detengámonos un segundo en la nota sobre el carnaval.
Se quejan amargamente de que el mal tiempo hizo que estas fiestas tan bulliciosas estuvieran desanimadas. A ver, refunfuñar porque la lluvia te fastidie unas vacaciones que llevas esperando meses, eso es una tradición humana que no tiene época, ¿verdad? Leer esto nos conecta al instante, de una forma tremendamente empática con esas personas que vivieron hace más de un siglo. Y llegamos a nuestra última parada, la sección 5, Vida cotidiana y comercio, datos y anuncios. Más allá de los cotilleos y los debates, el periódico también traía los datos duros que marcaban el ritmo del día a día. Fijaos en estas tablas meteorológicas. Son unas observaciones verificadas registradas con un nivel de detalle alucinante. Presión del barómetro, temperatura, dirección del viento, todo medido mañana y tarde. Y claro, esto no era por simple curiosidad. Para una comunidad agraria y marítima, observar el clima era vital. Una tormenta imprevista no solo te estropeaba el carnaval, es que podía hundir fácilmente los barcos pesqueros que daban de comer a todo el pueblo. Y para terminar de componer la escena, los anuncios comerciales. Son la prueba visual definitiva de que la globalización ya estaba llamando a la puerta de esta pequeña villa. Por un lado, te intentan vender una máquina de coser de la marca Singer, toda una multinacional estadounidense, y justo al lado te plantan los inmensos horarios de los vapores correos de la compañía transatlántica, barcos enormes que salían de Santander directos hacia La Habana, Puerto Rico y Veracruz. El mundo se estaba haciendo mucho más pequeño y todas esas conexiones internacionales se desplegaban cada semana ante los asombrados ojos de los vecinos. Y así cerramos el círculo. Como decía su propio lema, cubrían absolutamente todo. Resulta asombroso pensar cómo estas pocas y frágiles páginas de 1886 lograron atrapar la esencia completa de su sociedad. Hablamos de un documento que va desde las esperanzas de progreso y el pánico a la ruina, hasta los apasionados debates literarios, las quejas por unos perros callejeros y los primerísimos pasos hacia un mundo globalizado. Todo lo que esa comunidad fue durante aquella semana de marzo quedó inmortalizado para siempre en tinta, lo cual nos deja con una reflexión final bastante profunda. Si este viejo periódico llanisco nos sirve hoy como una cápsula del tiempo perfecta del siglo XIX, ¿qué van a pensar los historiadores del futuro sobre nosotros? ¿Qué deducirán sobre nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestras rutinas diarias con un simple desplazamiento por nuestros caóticos y efímeros perfiles digitales de hoy en día? Bueno, ahí dejo la pregunta. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotros esta exploración de nuestro pasado.